Y sabemos que en esta última parte del programa siempre nos damos el lujo de tener un invitado, un profesional que, como dijo Juanita, nuestra oyente al principio, los profesionales están siempre invitados a, sobre todo, darnos estas clases magistrales que nos dan, como es el caso del doctor Daniel Vázquez, que en otra oportunidad ya estuvo con nosotros. ¿Por qué lo invitamos? Porque el próximo martes, 7 de mayo, se celebra el Día Mundial del Asma. Es el primer martes, está establecido, que es específicamente el día donde todo el mundo habla de esta patología, de esta enfermedad. Vamos a ver si es frecuente, si no es frecuente. Ahí lo tenemos al profesional, al doctor Daniel Vázquez, directamente de la Asociación Argentina de Asma, Alergia e Inmunología Clínica. Hola, buen día, doctor. Bienvenido a Salud y Vida Plena. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Qué bueno verlo. ¿Nos ve bien? ¿Nos escucha bien? A ver, ahora estoy poniendo bien la cámara. ¿Ustedes me ven? Sí, nosotros lo vemos bien, sí, sí. Ya, yo los debería ver. Hola. Ah, dice el operador que desactivó la cámara. A ver, ahora. Ahí está. Ahora dice ahí está. que sí. ¿Está? ¿Estamos bien? No. Dice que no. Posiblemente puede ser, doctor, por alguna cuestión de internet. No está cerca de el internet. Ahora estoy. Ahí está, ahora sí. Ahora estoy. El operador nos hace con el dedito que está perfecto. Bien. Bueno, otra vez, buenos días, gracias por invitarme, saludos a la audiencia. Y bueno, sí, como decían en la introducción, el primer martes de cada mayo, desde hace ya unos años, se conmemora el Día Mundial del Asma y bueno, hacemos actividades en pos justamente de la difusión y concientización de lo que es esta enfermedad. Esta patología que, bueno, sabemos que todo el año nos afecta, pero específicamente ¿hay algún mes en el año donde podemos nosotros decir que la persona es asmática? ¿Qué diferencia hay entre la alergia y el asma, doctor? Claro, básicamente son dos cosas que convergen, porque el asma es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea y la causa más frecuente de esa inflamación es la alergia. Es decir, hablar de alergia es hablar de inflamación. Por tanto, esa inflamación va a hacer que los bronquios de ese paciente, imaginemos a los bronquios como... Primero, imaginemos al pulmón como un árbol. Si nosotros lo damos vuelta al árbol y ponemos el tronco para arriba, esa sería, digamos, la tráquea. Después se van dividiendo las ramas, dos ramas grandes, que sería el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Y a partir de ahí, como vemos, se van dividiendo, siempre dados, hasta formar el follaje, que vendría a ser el parénquima pulmonar, los alvéolos. Bueno, toda esa serie de tuberías que se van haciendo cada vez más finitas, debido al proceso inflamatorio, obviamente hacen que se pierda el calibre normal. Entonces el aire va a tener mucha dificultad para pasar y es ahí donde escuchamos el sonido audible del síntoma más común y característico del asma, que es el broncoespasmo, es la sibilancia. Es muy importante, pero muy importante, saber que el broncoespasmo no es una enfermedad. Tenemos un gran problema todavía, a pesar de los avances, no solamente en la investigación, sino en la difusión de la enfermedad, que vienen los papás o adultos con todos los aparatitos que han usado a lo largo de los años, y uno le pregunta, ¿cuánto hace que tiene asma? Y lo primero que le dice, no, doctor, yo no tengo asma, o mi nene no tiene asma. Ah, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Broncoespasmo. Esa es la primer palabra. De hecho, un colega mío se le ocurrió poner en la red de alergia a ver qué eufemismos, qué palabras
se utilizan los médicos de habla hispana para no llamar al asma. Y ya vamos por el número 80. Así que imagínense la cantidad de gente que tiene asma, chicos o grandes, o ha tenido y nunca lo supieron. Entonces, si yo al broncoespasmo no lo pongo en contexto, no le explico al papá que el síntoma tal vez más común, el síntoma cardinal del asma bronquial, pero también puede ser tos, dolor u opresión en el pecho, y lo medico con la medicación que decidimos para el tratamiento de esa patología, que por definición es crónica, lo primero que hace el paciente, al sentirse bien, deja de usar la medicación. Yo voy con otro ejemplo porque siempre trato de ser gráfico. Si yo a cualquiera de ustedes le pido un análisis y vienen con la glucemia, el azúcar alta, yo le digo, muy bien, ahora se van a pinchar los dedos 2 o 3 veces por día y de acuerdo a eso se van a aplicar esto que se llama insulina, tantas unidades en la panza o en la pierna 2 o 3 veces por día. Y ustedes me preguntan, doctor, ¿tengo diabetes? No, tiene azúcar alta en sangre. Entonces, si yo no le explico que eso es diabetes y lo estoy tratando, ustedes cuando se sientan bien no se van a pinchar ni los dedos ni la panza. Entonces, volviendo al tema específico del asma, si yo no me detengo a explicarle que el asma es un diagnóstico, en este caso, de órgano, no hace diagnóstico de gravedad. Yo le digo a las mamás o a los papás, yo no cambié lo que su hijo tenía cuando entró al consultorio. Lo que le dimos es un sentido de órgano, un diagnóstico de órgano, pero no le estoy diciendo que es sinónimo de gravedad. Después veremos si es intermitente, persistente, leve, moderado, severo y elegiremos el tratamiento. Pero el asma en sí misma, como definición, es una enfermedad inflamatoria, crónica, que a su vez cursa con una característica de la vía aérea de esos pacientes, que es la hiperreactividad. Es decir, tiene una vía aérea más sensible. Y ahí voy a lo que me preguntaba, si hay épocas en el año donde es más frecuente. El asma no respeta estaciones. Lo que está pasando y lo que estamos viendo es, por un lado, que hoy los cambios climáticos son, en 2 días pasamos por las 4 temporadas. No es como antes. Yo le digo a los papás también que cuando yo era chico me hacían hacer en el colegio las carátulas de otoño, primavera, verano. Bueno, si hoy yo le digo a un chico que lo haga, no sabe, porque no sabe cuándo empieza el otoño, cuándo empieza el invierno. Entonces, esos cambios climáticos influyen de manera muy notoria en la vía aérea de estos pacientes. Por tanto, al tener una hiperreactividad bronquial, va a estar más expuesto en esta época de otoño-invierno, porque es donde nos encontramos también cursando la mayor prevalencia de infecciones respiratorias. Entonces, yo, en un chico que no tiene asma y cursa con una gripe, una bronquitis, bueno, probablemente en unos días, con la medicación que sea, va a curar y no va a dejar secuelas. Sin embargo, si este mismo proceso inflamatorio yo lo pongo en la vía aérea de un chico con asma, le estoy agregando un proceso inflamatorio a otro que ya tiene de base. Por eso es que se suele confundir, y a todos se lo llama también broncoespasmo, y en realidad son exacerbaciones de una enfermedad de base. Es decir, el asma no respeta temporadas, por eso no estamos de acuerdo, no hay evidencia científica que diga, porque nos encontramos con eso también, que los pacientes que están con tratamiento para asma, llega el verano y se lo suspenden. Y para empezar otra vez, ahora, en esta época, en otoño. Digo, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿El asma se toma vacaciones? No, de ninguna manera. A mí el cardiólogo me suspende la medicación de la antihipertensiva
o al hipotiroidismo no le sacamos la levotiroxina cuando llega el verano. ¿Por qué sí con asma? Si yo no estoy tratándolo para prevenir una bronquitis, una gripe, una neumonía. Lo estoy tratando para controlar su asma. Entonces la medicación tiene que ser permanente, persistente, y ese es otro problema que nos encontramos con el cumplimiento, que se llama adherencia. Esto pasa en todo el mundo, tal vez acá un poquito más, pero la adherencia al tratamiento es baja. El paciente deja de usar los tratamientos, a veces por motu propio, a veces por indicación de su médico de cabecera, y la verdad que tenemos que trabajar mucho en eso, porque lamentablemente Argentina, a pesar de los avances, a pesar de contar con medicación de primera línea mundial, sigue teniendo una prevalencia muy alta que va desde casi el 6,5% al 9,5% de la población tiene asma, de acuerdo a estudios de diferentes autores. Eso es muchísimo. Tengan en cuenta que aproximadamente 300 millones de personas en el mundo tienen asma. Y eso pone en alarma, pone en alerta a todos los sistemas sanitarios, porque ahora más que nunca estamos pasando por una situación donde vemos que los recursos son finitos. Entonces, un paciente no diagnosticado o subdiagnosticado y maltratado va a consumir mucho más recursos que un paciente, como les digo, que adhiera al tratamiento y cumpla con las indicaciones médicas. Fuera de eso se puede lograr un control total del asma, porque, ya les digo, hoy el abanico terapéutico es muy amplio en Argentina, así que en ese sentido se está trabajando muy bien. Y bueno, estos días donde se conmemora es más que nada para que la gente tome conciencia, y ahí nos incluimos nosotros, nos incluimos los médicos, porque muchas veces, no sé si es uno de los países con más tasa de automedicación, pero sí tenemos una tasa de automedicación muy, muy alta. Los pacientes o van directamente a la farmacia y piden que tienen para esto, sí, durante años, y esto no es desmerecer la labor de ningún médico de atención primaria, pero no llegan a la especialista en tiempo y forma. Nosotros hace unos años fuimos a un congreso en Finlandia donde la mortalidad por asma es prácticamente cero. Sin embargo, acá tenemos una mortalidad todavía muy alta, y claro, nos preocupó el saber por qué, y una de las conclusiones fue esta que dije al principio: si el paciente no sabe qué es lo que tiene, poco menos va a hacer un tratamiento crónico. Entonces, si yo, en vez de decirle que tiene asma, le digo que tiene principio de, como si uno pudiese tener un principio de hepatitis o no tenerla, asmita, tiene alergia respiratoria. No, eso no. La alergia respiratoria no es una enfermedad en sí misma. La alergia puede producir una enfermedad respiratoria, ya sea rinitis, rinoconjuntivitis, puede producir asma, pero no es una enfermedad en sí misma, es un mecanismo. En fin, es muy, muy, muy importante que el paciente sepa que el diagnóstico es sencillo, que no son sencillos, no hay una batería de estudios muchas veces innecesarios, sencillos. Básicamente el diagnóstico de asma es clínico, y si le agregamos y le podemos hacer una espirometría, que es un estudio de función pulmonar donde el paciente sopla, ya con eso tenemos el 99% del estudio hecho. Después, bueno, dependerá de la severidad de su asma para avanzar en algunos estudios, para ir ajustando el tratamiento, pero con la visita y
y clínica y un estudio de función pulmonar, ya estamos en condiciones de planificar un tratamiento. Ahí está. Entonces el doctor nos decía básicamente que es una cuestión de educación. Hay que educar al paciente para que no solamente se deje llevar por el médico, sino que también después, una vez que está diagnosticado, hacer caso, mantener este control, porque si no se echa para atrás todo el trabajo que se viene haciendo, como dijo recién, no se toma vacaciones, ¿no es cierto? Y doctor, cuando usted recién hablaba de la mamá, ¿no? Me lo imagino usted en el consultorio, ¿hay alguna edad específica donde el asma aparezca? O sea, ¿aparece más en niños, más en jóvenes, en adultos, hombre, mujer? Es mucho más frecuente en la niñez y los adultos jóvenes. Es más difícil, ahí sí que es más difícil hacer el diagnóstico en menores de 2, 3 años por varias cuestiones, de que la vía aérea es mucho más estrecha, que es difícil hacerle estudios funcionales. Ahí es más difícil, pero a partir de los 3 años, o inclusive debajo, pero a partir de los 3 años, en un contexto de familia alérgica, no importa que sea la misma enfermedad, por ahí en la familia no hay pacientes con asma, pero sí tienen otras patologías alérgicas, como dermatitis atópica o rinitis alérgica, y uno ya empieza a apuntar a un diagnóstico que seguramente va a ser el correcto por los síntomas del paciente y por todo el contexto familiar. Es muy común que en los primeros meses de vida los chicos contraigan el virus sincicial respiratorio. Muchas veces frente de el virus sincicial respiratorio, de la neumonitis por virus sincicial respiratorio, es el empujón, es el gatillante para que ese paciente empiece a manifestar los síntomas. Si era un paciente que genéticamente no heredó esa condición para después ser asmático, probablemente esa virosis deje inclusive una hiperreactividad que puede durar meses, pero cura sin ninguna secuela. En cambio, en los chicos que sí tienen esos antecedentes familiares, probablemente ese sea el punto de partida para que empiece con los cuadros clásicos de la sintomatología asmática, fundamentalmente los cuadros de broncoespasmo, porque yo les dije los síntomas cardinales: broncoespasmo, que es el clásico silbido, tos, dolor u opresión en el pecho. Es muy difícil que una criatura diga que tiene el pecho oprimido o que le duele. Entonces lo único que nos vamos a limitar muchas veces, inclusive cuando llevan los papás a las guardias, es a escuchar ese silbido, que como característica general en algunas ocasiones puede no ser así, puede ser que sean los 2 tiempos, pero como característica general ese silbido, esa etapa para el pasaje de aire se da en el tiempo expiratorio, cuando el paciente va a alargar el aire. Por eso hay que tener en cuenta cuando uno escucha el silbido en ambos tiempos, cuando ingresa el aire y cuando el paciente está. Ahí habrá que hacer diagnóstico diferencial de otras causas, sobre todo de algún proceso infeccioso, alguna secreción que pueda estar ahí metida y generando esa dificultad. Pero el paciente con un broncoespasmo puro, digamos, característico del asma, la dificultad es expiratoria. Tanto es así que si un paciente está mucho tiempo, no debería, pero está mucho tiempo respirando mal, yo le saco una placa y lo veo como un tonel. Imagínense un tonel, todo negro, el tórax, porque le queda en sus pulmones más aire de que puede largar. La dificultad es expiratoria y una de las partes importantes del tratamiento es, sobre todo a estos pacientes, lo tendríamos que hacer todos, pero sobre todo a estos pacientes, enseñarles a respirar. La gran mayoría de nosotros no hacemos respiración diafragmática
que es muy necesaria, pero mucho más este tipo de pacientes. A propósito de esto y del diagnóstico, me permito comunicarles que justamente del 22 al 24 sí, de mayo va a haber, ya después se va a publicitar, yo se los voy a hacer llegar en todos los medios, la Asociación Argentina de Pacientes con Asma, vamos a hacer una reunión para diagnóstico precoz de la enfermedad, que es totalmente voluntario y gratuito, y ya después le vamos a hacer llegar a donde se pueden inscribir en caso de dudas o en caso de algún otro médico quiera consultar, a dónde pueden pedir turno. La verdad que magnífica la clase, una clase, una docencia increíble que nos derriba muchos mitos que podríamos tenerlo casi todo el programa, de las 9:30 que empezamos hasta las 11, abusándonos de la generosidad del doctor Daniel Vázquez, que en el marco del Día Mundial del Asma lo tenemos con nosotros, pero que siempre está invitado al programa, a los micrófonos, para hablar de angioedema pulmonar. Angioedema hereditario. El angioedema hereditario, mira, justamente se conmemora el Día Mundial el 16 de mayo, así que podemos agendar algo por ahí. Perfecto. Bueno, nosotros entonces siempre lo invitamos. Mire, el programa ya se nos está yendo de las manos, pero nosotros nos encantaría, si usted quisiera estar un rato más, venirse hasta acá o hacer el programa, lo maneja usted, porque la verdad que nosotros estamos muda, ¿no es cierto, Silvita? De escucharlo al doctor cuando da esta clase magistral, tantos mitos que tenemos de años hay que derribar y que nos tenemos que educar, ¿no es cierto? Tenemos que aprender, ¿no? Cosa, porque doctor, es verdad, varios. Hay una charla que damos que se llama Mitos en Alergia y que otro día lo podemos hacer, entre ellos, que ustedes ya van a conocer, que es la corticofobia, la fobia a los corticoides y cómo se confunde un corticoide sistémico con un corticoide tópico. También ahí, si uno no se detiene a explicarle las diferencias, el paciente no usa los corticoides tópicos, que es un pilar fundamental en el control del asma. La verdad que, bueno, nosotros ya nos tenemos que ir, doctor, agradecidas, ¿no es cierto, Silvita? Sí, más que agradecidas, porque la verdad que esta clase magistral, gratis, gratis. Nos gustaría estar mucho más tiempo. Exactamente, a través de la radio, en el programa Salud y Vida Plena. Doctor, un gustazo que usted haya estado con nosotros en esta mañana. Un gusto, como siempre, para mí. Son muy gentiles, muy amables, y para mí es siempre un placer poder comunicarme y bueno, poner un granito de arena en lo que es la difusión de estas enfermedades. Ahí está, esta historia continuará, doctor. Así que lo tenemos al doctor Daniel Vázquez, médico especialista en alergia e inmunología de la Asociación Argentina de Alergias e Inmunología Clínica. Muchísimas gracias. Ustedes no se vayan, ya venimos a cerrar el programa. Te invitamos a descubrir con nosotros el valor de una vida más plena.